Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. El libro Fronteras, mi lucha por un Estados Unidos incluyente, del ex embajador Ken Salazar, reabrió una de las preguntas más delicadas de la relación México-Estados Unidos. ¿Qué puede revelar este hombre? ¿Qué puede revelar Ismael El Mayo Zambada ante la justicia estadounidense? ¿Y por qué ese tema habría inquietado al expresidente Andrés Manuel López Obrador? Salazar afirma que AMLO tenía temor de lo que pudiera decir. El gobierno rechaza evidentemente esa lectura, pero pues vaya que es un tema polémico, no queremos elucubrar, hay que esperar, a ver si, como dicen en el lenguaje cotidiano y coloquial, a ver qué canta. Sobre este tema vamos a conversar con José Carreño, editor de Orbe en el Heraldo de México, analista, periodista y especialista precisamente en la relación entre México y Estados Unidos, a quien tengo el honor de platicar con él. José, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Ania. Es un honor y un placer. Muchas gracias, el honor es nuestro. José, ¿qué tan grave es que un ex embajador de Estados Unidos sugiera que López Obrador estaba preocupado por lo que pudiera revelar El Mayo? Mire, tendría que decir que sin haber leído el libro completo, así tendría que hacer algunos provisos de ignorancia. Pero al mismo tiempo, yo diría que el señor Salazar por lo menos está hablando desde su punto de vista y con lo que él dice son sus memorias y sus recuerdos. Él teóricamente al menos debería estar en condiciones de explicar y de probar y de apoyar sus acertos. Así que pues es un poco difícil desmentirlo. Tendrá que salir a desmentirlo el propio expresidente López Obrador, pues pone sobre la mesa su palabra contra la del otro, valga la expresión, ¿no? Claro. Así que pone esto en una situación muy, muy difícil en momentos en que la relación bilateral es complicada. ¿Qué palabra tendrá más peso, más fuerza y más credibilidad? ¿La de un narco o la de un expresidente? En este caso, estamos hablando de una posibilidad mayor, porque sería, en el caso del libro, sería la explicación por parte de un cacique narco, valga la forma de decirlo, pero también muy bien podría estar apoyado en las palabras de otros 4, 5 o 10 jefes narcotraficantes importantes. Ciertamente para ellos sería conveniente, cómodo incluso, y hasta importante en términos de su propia condena, el negociar las acusaciones, en este caso contra López Obrador, a cambio de reducciones en su condena. Dicho eso, pues también tendría que ser probado y verificado, y el propio presidente López Obrador tiene y debe decir algo al respecto. Sí, que haya alguna declaración y reacción. Ya por lo pronto el gobierno de México ha dicho que la preocupación era por la soberanía mexicana, no nada más. Soberanía, no intervención, es lo que han ido repitiendo. ¿Esto es una explicación suficiente? La soberanía, el tema de la soberanía es importante en la relación bilateral, lo ha sido desde siempre, pero también ha servido para defender cosas que a veces parecen indefendibles. Para poner un ejemplo, el Rafael Caro Quintero, un importantísimo jefe histórico del narcotráfico, vinculado al asesinato del agente Enrique Camarena en 1985, pasó 40 años haciendo apelaciones y contrademandas y amparos en México antes de ser extraditado a los Estados Unidos en enero del año pasado, en 2025. Entonces, sí es un tema importante. Ningún gobierno quiere parecer como excesivamente cooperativo o excesivamente agachado ante los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, pues en este caso las presiones son muy, muy considerables. Nunca yo no tengo recuerdo de que ningún gobierno estadounidense haya presionado tanto a un gobierno mexicano como ocurre ahora. El asunto de ya mencionar al expresidente López Obrador, ¿se puede interpretar como una acusación directa? Pues no en términos de que esto es simplemente una memoria del ex embajador. Ahora, dicho eso, pues no sé a qué otra información tenga acceso o pueda tener acceso el señor Salazar, porque evidentemente su puesto de embajador en su momento le permitió tener o ser informado de muchos temas que no han salido a la luz. Claro, y actualmente estoy platicando con el periodista, analista, especialista en temas de la relación México-Estados Unidos. Actualmente, José Carreño, ¿qué papel juega aquí el actual embajador, Ronald Johnson? Esa es una pregunta bien interesante, porque normalmente
los embajadores juegan a dos lados. Uno, puede ser el policía bueno, valga la expresión, el que siempre está echando porras, el que siempre está alabando la cooperación bilateral, etcétera, y dejando que alguien en Washington, el subsecretario para Asuntos Interamericanos o Periféricos, o el subsecretario del ramo, en este caso Chris Landau, haga el papel de malo y sea el que esté criticando y presionando. En el caso del embajador Johnson, creo que su papel es el del policía bueno. Hasta ahora, por lo menos ahora, en lo aparente al menos. Por debajo del agua no podría afirmar nada. ¿Y puede el Mayo Zambada convertirse en un factor de presión política para México? Supuestamente tiene mucha información, supuestamente tiene muchísimo impacto. Mire, Mayo Zambada, igual que el Chapo Guzmán, son figuras legendarias que tienen categoría de, déjeme decirlo, héroe folclórico en muchos lugares del mundo. Son los grandes gángsters, los grandes bandoleros. En el caso del Mayo Zambada, pues yo entiendo que estaba prácticamente retirado ya hace algunos años, que estaba con problemas renales y todo este tipo de cosas, y que estaba alejado de las operaciones diarias. Dicho eso, pues es lo que se dice. Ahora era, sin embargo, un blanco muy apetecible para las autoridades mexicanas y estadounidenses, y el hecho de que, digamos, que los hijos de la familia Guzmán lo hayan ofrecido como una base de negociación, pues habla de su importancia. Claro, algo sabrá, ¿no? Finalmente. Algo sabrá. Y estamos ante un nuevo episodio de tensión diplomática con estas detenciones, con estas declaraciones, con la publicación del libro, ¿será? No, sí, no, perdón, parece contradictorio, pero la relación México-Estados Unidos, yo la describo a veces como un domo geodésico, así con muchas facetas, y a veces hay facetas que brillan más que otras. Y en este caso yo diría que son varios temas: seguridad, comercio, turismo, y ciertamente vamos a decir, la ambición política del presidente Donald Trump de crear un cinturón seguro, o un cinturón geopolítico seguro para los Estados Unidos, se combinan en general. Ahora, qué tan profunda sea la crisis, francamente, yo diría que es más bien superficial. Hay demasiados intereses, es una relación demasiado intrincada, demasiado entrelazada, aún sin hablar de lo económico, como para que para que la dejen caer completamente. Ahora, la otra cara de la moneda, sin embargo, es que si el gobierno de Donald Trump cree que tiene la necesidad de demostrar y de presionar más al gobierno mexicano con algún tipo de incursión armada, valga la expresión, o enviar un equipo que secuestre a fulanito de tal, pues lo va a hacer. Es decir, Trump no es necesariamente un experto ni en negociaciones ni en diplomacia, pero sí es un experto en tratar de hacer cumplir su voluntad a como dé lugar. Así que es una pregunta complicada. De acomodé lugar, José Carreño, podríamos pensar que después de que pues salga del asunto con Irán, probablemente después Cuba seguirá México, del terreno donde hace referencia José, de una incursión por tierra y vengan por a lo mejor Rochamoya. ¿Será después de Irán y Cuba? Mire, con el respeto que merece el gobierno cubano, es un gobierno que ya está dado, sí, por decirlo de esa manera. La presión ha sido mucha, es decir, tiene una población hambreada, es un país en crisis, apenas tienen electricidad. Entonces, pues el gobierno cubano está bajo una presión brutal. El gobierno mexicano en este caso, es más grande, más amplio, con una relación mucho más complicada, mucho mayor. También es muy vulnerable en términos económicos, en términos comerciales. Pues yo creo que sería posible ver mayor presión del gobierno Trump, sobre todo en lo económico, pero más allá tengo mis dudas, simplemente por el tamaño y por la importancia que tiene México para los Estados Unidos. Correcto. Estados Unidos está a las puertas de sus elecciones intermedias y México pues tiene las del 2027. Ambos entrarán en elecciones, son temas, ¿no?, que podrían causar a favor o en contra
En el caso de México, ¿esto debilitará, afectará la narrativa de la 4T? Mire, Ana, hay un tema que usted lo puso muy, muy bien sobre la mesa, las elecciones. Tal como están las cosas, Estados Unidos o el gobierno Trump no se va a liberar del tema Irán formalmente antes de agosto, 60 días. Sí. En septiembre empiezan las campañas para las elecciones legislativas. Los problemas económicos causados por la guerra van a prolongarse bastante más que esos 60 días, sea el precio de la gasolina, sea la inflación, y si le añade, pues vamos a decir, los problemas sobre México, que representa más del 50% de las exportaciones o de las importaciones estadounidenses de vegetales, de frutas, que representa una gran parte de las importaciones estadounidenses en términos de productos de materia prima, en términos de que tiene una importancia enorme en relación económica, pues la economía, y siendo la economía el factor importante en las elecciones, en la política estadounidense, pues francamente yo creo que habría dentro del gobierno Trump hay gente que favorecería mayor dureza contra México, pero también que favorecería mucho menos o una posición mucho más diplomática. ¿Y en México afectará la narrativa estas acusaciones de narcofuncionarios, narcogobernadores, narcoalcaldes? Mire, eso, el problema que tenemos los mexicanos es que muchos no le queremos creer a Estados Unidos y muchos le queremos creer todo. La realidad, sin embargo, es que si no es el gobierno federal, pues hay muchos gobiernos estatales o municipales que tienen efectivamente algún tipo de vínculo o algún tipo de relación con los grupos narcotraficantes, sino por gusto o por alianza, porque son una realidad física y violenta en las regiones donde se encuentran. Entonces, dependerá de los votantes, ¿no? Y dependerá también de la medida en que los candidatos y los aspirantes de cualquiera de los partidos no hagan lo que se dice ocurrió en Sinaloa en el 2021, con elementos de cárteles yendo de puerta en puerta o tratando de suprimir o alentar determinado tipo de voto. En su interpretación, ¿qué seguiría ahora? Aguantar. Aguantar. Decir, vamos, en este caso la diferencia de tamaños es considerable y el gobierno de Estados Unidos, a querer o no, es el que tiene la ventaja, valga la expresión, el que puede pasar a la ofensiva. Sí. El gobierno mexicano, el gobierno Sheinbaum, pues tiene cartas muy limitadas a su disposición. Entonces no le queda más que aguantar y torear, si me permite decirlo de esa manera. No, así nos queda muy claro, es muy visual. Pues bueno, vamos a esperar este libro de Ken Salazar. No sabemos exactamente qué contará, si son anécdotas, si son charlas que revelan más allá de una plática que tuvieron casual, ¿no? El caso Zambada ya no es solo un asunto criminal, es un tema diplomático, político y posiblemente electoral. José Carreño, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la noticia. Es usted muy amable. Gracias a usted, muchísimas gracias. Es José Carreño, es analista, es periodista y además especialista en estos temas de la relación México y Estados Unidos. Le agradezco mucho estos minutos de su tiempo y que nos ayude a entender el México de hoy. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Soy Eugenia Nobel. Quédense con nosotros unos minutitos y volvemos.